Dignidad. La dignidad es precisamente el horizonte, la vida, el honor, la vergüenza del individuo. Sin dignidad no va a ningún sitio, ni puede vivir tranquilo. Ante todo, dignidad. Ante todos los conceptos de la vida. Pues de antes eran, pues darle cuenta, mis hobbies anteriores eran vivir con alegría, tener, ya lo he dicho anteriormente, viajar a la selva, viajar a la montaña, viajar en solitario al desierto, viajar, o sea, vivir aventura, pero particularmente. Y hoy día, ¿qué me queda? Pues hacer un puzzle, leer un libro y dormir cada rato, dar una cabezada de viejo. Vamos, que eso. Mi hobby de viajar solo, irme de aventura. De muy pequeño empecé a tener responsabilidades y realmente se han quedado en el tintero muchísimas de mi hobby. Los horizontes se han terminado, ya no hay horizontes. A la edad que tiene uno y las responsabilidades que tiene uno en el matrimonio, pues ya te queda completamente anulado. Tu horizonte se han vaporizado, no existe. La rutina, realmente rutina no he tenido una vida muy acelerada y por lo tanto, tanto en mi trabajo como en mi vida en particular, he estado siempre muy acelerado y total. Rutina, lo que es decir rutina, he tenido solamente a partir del día en que me jubilé. Entonces sí empezó una rutina, que es una rutina muy desagradable porque te quita el vivir realmente de tu manera de ser. Pues la verdad se ha dicho es que si de joven uno supiera que el vivir bien te iba a evitar el día de mañana la vida que llamo de medicina, de farmacia y de médico, de luego se lo pensaría uno más de 2 veces en hacer las estupideces que se hace cuando se es joven. Pues, exceso de vino, exceso de beber, exceso de fumar, exceso de hacer muchas cosas que todos los excesos son malísimos para la salud. Me asusta. El nuevo mundo de la tecnología me asusta. Una de las cosas que influyó para que me jubilase es el tener que utilizar el ordenador para dar parte a mi empresa de todos mis movimientos, de mis hechos, de lo que he conseguido, de lo que no he conseguido, de dar parte de todo. Eso me hizo pensar tanto que cuando me ofreció la empresa la posibilidad de irme, me cogí como un hierro de aliento. La uso, pero a un nivel muy bajo, porque el ordenador lo manejo muy mal. Solamente el teléfono, que utilizo el teléfono con los WhatsApp y hemos terminado. Vale. La gente joven es muy difícil darle consejos, porque precisamente si son familiares, lo bastante es que le diga a un hijo, haz esto o vive de esta manera, para que te haga lo contrario. Es muy difícil aconsejarlos. Ahora sí creo que tenían que pensar un poquito más en su vida, en la vida que llevan, en el porvenir. Pensar sobre todo en que su patria está donde come, donde se encuentran un sueldo y que se olviden del patriotismo es que yo en mi tierra, no, tu tierra es donde comes, donde vives y donde te desarrollas. Y ahí es donde tienes que pegar y ahí es donde tienes que vivir como Dios manda. Por si te vas a mantener en tu tierra, en tu pueblo, y te vas a vivir de la manera que no es la tuya, que no es tu horizonte ni tus pensamientos, pues la verdad se ha dicho, búscate la vida, de verdad, la que te llene, y ahí es donde la encuentras, es donde está tu patria, tu país. Déjate de España, de Australia, el mundo. Tú eres habitante del mundo y tienes que buscar en el mundo donde tú seas feliz.
Mira, en la política yo sí, efectivamente, he sido de alcalde durante 5 meses nada más, pero alcalde de un pueblo grande, he sido diputado provincial, pertenezco a un partido desde el año 77, hoy sigo siendo del partido, tengo mi carnet, pago mi cuota, pero realmente la política de entonces a la de ahora ha cambiado mucho porque el ser humano cambia también. Y la verdad sea dicha, que en política yo, bajo mi punto de vista, el político no tenía que hacerlo como un medio de vida, el político tenía que hacerlo, satisfacer el ansia de hacer el máximo por el prójimo. Una vez que vea que no puede hacer nada por su prójimo, mejor que se quite del medio y deje pasar a otro. Lo que no, porque el estar mucho tiempo en política, el tiempo trae corrupción. Y la corrupción es lo que destruye a los políticos, que es lo que está pasando en España en estos momentos. Hay una corrupción tan grande de la gente que ha hecho su vivir de la política, que da lugar a que España esté llena de corruptos, de gente sin vergüenza y de gente que nos está robando hasta la salud. Para terminar este reportaje, lo que más deseo es que te haya convencido a ti precisamente, a mi nieta, que sepa cómo pienso y que vea cómo los ideales que tengo yo para su propia vida. O sea, si ella tomara nada más que un poquito de lo que yo he dicho, con eso me conformaba.